bendiga, hermanos. Bueno, damos gracias al Señor porque Él es el que nos da la oportunidad, amén, de poder hablar de la palabra de Él. ¿Cuántos han venido dispuestos a escuchar de la palabra del Señor y llevar todo esta noche? Me traje una conferencia para todo el año. Bueno, el tema de hoy, hermanos, ya el año pasado creo que hablamos un poco de este tema acerca del igle crecimiento, pero hoy vamos a hablar los enemigos del igle crecimiento, en otras palabras, los enemigos del crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Eso significa igle crecimiento, la iglesia en crecimiento. Y el año pasado hablamos de eso, del igle crecimiento, de la importancia de que Dios quiere que la iglesia dé resultados como Él pide. Amén. Sabemos que es un reto, ¿verdad? Es un reto crecer y en la medida que Dios quiere es un reto, porque normalmente a veces empezamos una obra y comenzamos a crecer, pero no crecemos no crecemos en la forma en la que Dios nos envía a crecer, ¿verdad? Y vamos a leer la palabra del Señor para poder entrar en este tema, ¿verdad? Los enemigos del crecimiento de la iglesia o del igle crecimiento. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, San Juan capítulo 15. A ver cómo nos acomodamos aquí. Amén. San Juan capítulo 15, el 1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Amén. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad de hablar tu palabra, que no regrese vacía, que edifique nuestra mente, nuestro corazón, nuestras vidas, nuestro espíritu, que nos vivifique, Señor, que nos restaure, que nos renueve, que nos dé nueva visión, nueva esperanza, y que tu palabra sea viva, Señor, y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que traspase nuestros pensamientos y nos haga comprender, Señor, tu propósito para esta noche. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Amén. Bueno, anteriormente hablábamos de la necesidad de que la iglesia pueda ir creciendo, que es un tema que de repente nos asusta muchas veces. Queremos tener una congregación tranquila, allí acomodada, pero va a llegar un momento donde Dios va a hacernos, va a incomodar, va a sacarnos de esa comodidad, porque tenemos que tomar en cuenta una cosa, y es que la final cosecha se acerca. Hay una cosecha final.
y es la que Cristo enviará a sus ángeles a levantar para encontrarse en el cielo. Y nosotros, si estamos vivos, seremos parte de esa gran cosecha. Una cosecha que Dios la quiere y está preparándola para este tiempo. Pero ¿qué papel tomamos nosotros o qué papel toma principalmente los pastores en este tiempo que Dios quiere preparar esa cosecha? Que entendamos que el crecimiento de la iglesia va a tener muchas dificultades, ¿verdad? Pero tenemos la confianza que dice la palabra del Señor que Él añadía a la iglesia primitiva a los que habían de ser salvos, y así lo mismo va a ser con nosotros en este tiempo. No quiere decir que van a venir ellos solos. Hay un trabajo que la iglesia va a desempeñar, y el hilo de crecimiento lo expresamos nosotros en estas medidas que hablamos la vez pasada, al 30, al 60, y eso lo da a conocer el Señor en Marcos cuando le dice, ¿verdad? Que la buena tierra es aquella que da frutos al 30, al 60 y al 100. Entonces, esto nos lleva a nosotros a un reto constante de que el crecimiento que Dios está demandando de la iglesia es constante, es permanente. No es un crecimiento anormal, no es un crecimiento tampoco en partes. El crecimiento de una planta se da desde el momento que usted, por ejemplo, siembra maíz, solo espera la lluvia y luego usted va a ver que ya sale el brote, ¿verdad? Después que pasa la lluvia. Pero después de ese nacimiento, comienza dentro del crecimiento, va también la regla de todo proceso, todo producto que va a entrar en una promoción o una iglesia que Dios la va a levantar, ¿verdad? Va a empezar con esa ley del proceso, ¿verdad? Que es un momento donde el pastor nos ha contado, y todos tenemos esa experiencia cuando hemos comenzado una obra, ¿verdad? Cómo nos ataca la posibilidad de que esto va a funcionar o no, cuándo va a venir más gente, cuándo va a haber más gente que me ayude. Y el pastor se encargaba de hacer todo. Creo que hay muchos pastores que les tocó hacer eso: cantar, predicar, dirigir, ver el sonido. Y ese es el principio de toda planta o de toda iglesia cuando viene empezando. Pero una vez que nosotros somos plantados, Dios empieza a demandar de cada iglesia su crecimiento normal. Nos preocupamos y comenzamos a buscar estudios bíblicos para que las 3 o 4 personas que tenemos comiencen a tener discipulado y a crecer, para que estas personas nos ayuden a sacar adelante esta obra. Amén. Y así va comenzando, poco a poco. Y uno de los enemigos, para empezar, número 1 del crecimiento es la frialdad. La frialdad es un punto, aunque hay 3, está el frío, está el caliente y está el tibio. Pero yo quiero hablar no me voy a referir a los 3 aspectos, me voy a referir al frío hoy. Aunque sabemos que el tibio, dice la palabra del Señor, que Él lo vomitará de su boca. El caliente, pues, es aquel cristiano que entiende la visión, que entiende por qué está en este lugar, que entiende por qué Dios lo plantó aquí. Y se pone a la orden del crecimiento de esta iglesia, se pone a la orden del pastor, se propone crecer, se propone avanzar y entiende toda la visión. Pero está la frialdad. Y hay pastores que han llevado su iglesia a la frialdad. No solo hay una frialdad personal, porque hay gente que vive fría, viene al Señor, pero no quiere compromisos. El frío es un punto neutro. Y cuando una iglesia se mantiene en un punto neutro, que es
un punto en que no quiero más alcance porque no tengo, ¿cómo voy a cuidar tanta gente? ¿Cómo voy a mantener este ritmo y que la gente no se me vaya a ir de la iglesia? Y comenzamos un montón de argumentos que pone Satanás para que la iglesia no avance. Amén. Y cuando, perdón, hay un problema cuando un cristiano no quiere avanzar de ese punto de partida de la neutralidad, de la frialdad. Por eso vamos a encontrar muchos cristianos que, como se mantienen en ese nivel, un automóvil, por ejemplo, usted lo tiene neutro y lo deja mal estacionado, ¿qué puede pasar? Se puede ir a un abismo, porque lo deja en un punto sin avance. El cristiano que se mantiene en un punto neutro, se mantiene en un punto sin madurez. ¿Por qué Dios habla de que nosotros tenemos que movernos a un 30, a un 60 y a un 100%? El 30 representa la edad que Cristo empezó su ministerio. El 30 simboliza madurez. Cuando una iglesia entiende y cuando un cristiano entiende el compromiso de la obra de Dios en esta tierra, entonces ya ahora cuando se acerca a ese nivel 30, por lo menos el cristiano ya es un cristiano con el que usted puede contar. Hermano, lo queremos tener todos los días que tenemos culto en la iglesia, y él comienza a dar esos pasos, a impulsarse para congregarse, para servir a Dios, para comprometerse en un ayuno, para comprometerse en cualquier cosa de la iglesia. Esos son los primeros pasos para avanzar. El 30 y el 60 casi simbolizan lo mismo: madurez, pero también nuevo comienzo. La iglesia que quiere crecer tiene que estar segura que Dios le va a estar pidiendo cambios constantes, porque el crecimiento trae eso. Y aquí en este país nos vamos a encontrar con que la iglesia tiene que estar actualizando con Dios las estrategias cada día, porque estamos en los últimos días y nos vamos a encontrar con mucha variedad de familias que nos van a llegar a la iglesia. Y tenemos que tener la capacidad de poder llevar este crecimiento a una madurez que la gente pueda permanecer estable. Porque hay un crecimiento anormal. Y es un crecimiento que usted no crece. La gente viene, pero no encuentra la capacidad de echar raíces. Y tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría para entender cómo sostener el crecimiento. Porque el crecimiento puede llegarnos. Dios puede enviarnos ahorita en este momento 10 familias. Y dependiendo si nosotros estamos capacitados para sostener a esa gente, porque nos va a venir, a la iglesia nos va a venir, y la palabra del Señor lo muestra, el reino de los cielos como una gran red que es lanzada al mar. Y en el mar esa red atrae de todo tipo de peces. Y el crecimiento, cuando viene el crecimiento a la iglesia, pasa eso. Nos va a venir de toda variedad de personas. Y ahí es donde el reto de la iglesia para sostener un crecimiento fluido. Porque puede pasar, y pasa en muchas congregaciones, que hoy están llenas, pero con el poco tiempo vuelven a estar vacías. Porque no hay un crecimiento fluido.
Y lo que tenemos que descubrir es qué es lo que está pasando. ¿Por qué no, nuestra congregación, el crecimiento no es constante? Y claro, hay muchos métodos para crecer. Solo que nosotros tenemos que perder el temor a como que dice, a ese desafío de crecer. Porque cuando crezcamos, usted va a saber que también el trabajo se le va a aumentar. Se le va a aumentar ahora la lista por la gente que debe de orar, por la lista de la gente que debe interceder. Y al pastor también se le va a aumentar la lista de los problemas que debe atender, ¿verdad? Pero esa es una demanda de Dios. Aunque nosotros digamos, pero es que nosotros queremos estar así, con este calor, ¿verdad? Poquitos y que se siente el amor, nos conocemos los problemas más de cerca. Y ya si viene más gente, el pastor ya no me va a tomar mucho tiempo a mí. Y comenzamos a ver los obstáculos. Pero Dios quiere, dice, que seamos una rama que da frutos. Y que da mucho fruto. O sea, Dios está demandándole a la iglesia en este tiempo que dé frutos. Que abunde en frutos. Y esos frutos los va a lograr cuando la iglesia comience a abrir su corazón y a entender que el crecimiento viene. Porque Dios está preparando la iglesia para la última cosecha. Y nosotros, ¿dónde vamos a estar? ¿En qué disposición estamos para decirle, Señor, envía esa cosecha a este lugar? A veces cantamos la cosecha, ¿verdad? Y está lista, el tiempo ha llegado y vamos y nos alegramos, pero cuando nos llegan las personas, entonces viene a veces la preocupación, ¿cómo vamos a atender a estas personas? Amén. El otro enemigo del crecimiento de la iglesia es la religiosidad. ¿Por qué la religiosidad? Porque nos hemos aferrado a proteger nuestra ideología que nos ha dado, y esto va más que todo al pastorado. Si ustedes ven hoy en día, no se manifiesta ese avivamiento en las ciudades como se manifestaba en los tiempos de los 80 hasta los 2000 para acá. Pasaron muchas cosas y hay razón, pero los pastores todos se encerraron en un círculo y a crear un círculo pequeño, nada más. Y los avivamientos impulsados desde los años 80 para acá fueron impulsados por pastores unidos en proyectos grandes para la ciudad. Por eso hoy el avivamiento está raquítico. ¿Por qué? Porque había más libertad para que la iglesia recibiera una gran cantidad de gente en las congregaciones por una campaña evangelística o por un evento realizado por 5 o 10 pastores en una ciudad, que dejaba una gran cantidad de almas para muchas iglesias que hoy en día, que tal vez, usted sabe, como hay un dicho que dice que una sola garza, ¿verdad? No hace verano, algo así. Y a veces nos pasa eso, que los pastores están limitados su visión solo a lo que pueden lograr ellos con su propia cobertura. Por les digo, la religiosidad en el sentido de que no puedo ir a hacer más de lo que la cobertura me permite. Y el hombre se ha limitado esa visión hasta ese extremo. Y ahora Dios se ha quedado a un lado y no permiten los pastores obtener una visión fresca, algo nuevo, que venga directamente para él, para su congregación, y que lo haga ensancharse, crecer, avanzar.
Y nos hemos quedado ahí, como quien dice, solo haciendo una pirámide y cercando. Ponemos cercos. La prosperidad del crecimiento de la iglesia de antes se daba por la unidad. Y tiene mucho que ver la unidad. Pero hoy, esa religiosidad de estar cuidando, como la gallina, ¿verdad? Cuidan a sus pollos. La iglesia no nos permite ver el alcance hacia afuera. Y está bien cuando tenemos impacto afuera. Y está bien cuando tenemos ese impacto por las redes y todo eso. Pero usted va a ver que el orden del crecimiento de la iglesia comienza desde el punto del centro hacia afuera. O sea, Jesús dice, séanme testigos aquí en Jerusalén. Luego Samaria. Luego hasta lo último de la tierra. Los avivamientos siempre van a comenzar en el núcleo. Las iglesias deben explotar en los barrios, explotar en las ciudades. ¿Con qué? Con avivamiento, con evangelismo. Hay muchos tipos de evangelismo. El evangelismo casa por casa, ese evangelismo que usted hace en su trabajo, en su vecino. Hay iglesias que han implementado métodos de crecimiento a través de los grupos familiares. Hay otros que han implementado el crecimiento a través de reuniones de hombres, de reuniones de mujeres, como en el caso de nosotros que tenemos las reuniones de hombres con propósito, ¿verdad? La esposa del pastor tiene esas reuniones con mujeres y cada iglesia busca los métodos y las estrategias para ir creciendo. Pero esos métodos tenemos que estar dispuestos nosotros a irnos moldeando en base a lo que Dios nos da, por esa idea que Dios dice, que el reino de los cielos es semejante a una red que es lanzada y ahí nos van a venir de todo tipo de personas y nosotros tenemos que estar listos para ver cómo vamos a atraer y a mantener con discipulado, con enseñanza. Hay métodos de crecer en la juventud. Por ejemplo, yo recuerdo que para el semillero que hay ahora de músicos y adoradores, que es como quien dice la generación que todavía está hoy, en Honduras aparecieron los grandes congresos de alabanza y adoración, ¿verdad? Y los eventos de los congresos de alabanza y adoración levantaron una gran cantidad de jóvenes y una gran cantidad de adoradores, de músicos. No estoy hablando de conciertos, nada que ver con un concierto. Eran eventos dirigidos solo para fortalecer la idea de que la iglesia construyera una juventud que fuera apasionada por la música cristiana, que fuera apasionada por los instrumentos, que fuera apasionada, ¿verdad?, por servir y adorar a Dios. Y recuerdo que esos eventos fueron muy constructivos, ¿verdad? Y los pastores nos enviaban a los talleres de alabanza y adoración para que nosotros pudiéramos despertar en ese sentido. Hoy, ¿por qué cuesta encontrar o formar? Bueno, nosotros nos ha tocado andar agarrando un músico de aquí, otro músico de allá, otro por acá, y hacemos un solo pupurrí de todos. ¿Por qué? Porque hay escasez. Pero en la juventud de nosotros fueron los tiempos donde más brotaron músicos, donde más brotaron adoradores y donde más brotó una gran juventud exagerada. ¿Por qué? Porque los pastores se concentraron en la unidad y trajeron avivamiento a la ciudad. Porque el avivamiento en la ciudad se ha perdido. Usted va a ver que ahora es difícil ver una campaña. Claro, en este país tal vez sea un poco más difícil todavía. Pero yo recuerdo allá en Honduras las campañas evangelísticas. Recuerdo los congresos de alabanza y adoración. También las conferencias para jóvenes. Y no solo eso, sino que había una variedad de cosas haciendo la iglesia a nivel local.
La ciudad se sabía que tal iglesia tenía un culto relámpago en una esquina, montaba un equipo y levantaba una palabra de evangelismo y la gente aceptaba al Señor. Hoy casi la iglesia es difícil verla activa en ese aspecto, desarrollando el crecimiento aquí en la ciudad. Está bien que nos conozcan en todos lados, pero necesitamos desarrollar nuestra ciudad, que la gente se acerque más a nosotros, que los amigos se convenzan que deben venir aquí, aunque de aquí tal vez no estemos mucho tiempo, pero la iglesia donde esté tiene que impactar para que la gente se acerque. Tiene que haber una iglesia evangelizadora. El crecimiento se detiene cuando la gente deja de hablar de Cristo. Pero si la iglesia está hablando de Cristo en la casa, en el trabajo, en todo lugar, y la iglesia está preparada para recibirlos, darle discipulado, darle escuela bíblica, enviarlos al instituto bíblico, enviarlos a pastorear, enviarlos a misiones, entonces Dios va a estar dispuesto a enviar 100 personas. Dice que el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Amén. Pero Dios conoce si esas vidas van a ser edificadas. Pero Él nos prueba y Él puede enviarnos en este año 100 personas. ¿Usted cree, hermano? ¿Puede enviarnos 100 personas el Señor o no? Estamos los médicos aquí para atender a esas personas, porque este es el hospital de esperanza. Ahora, para Dios no es difícil hacerlo. Amén. Para Dios no es difícil. ¿Sabe qué es lo difícil a veces para Dios aceptar? Es que la iglesia se convierta como en una casa que está construida junto al río. Y que cuando le llega la llena, por un lado está entrando el agua, pero por otro lado se está saliendo. Entonces, el problema que Dios ve en las iglesias es: te envío 100 personas, pero solo me retienes 10. Te envío 100, pero solo me retienes la mitad. Amén. Ese es el gran desafío que hay en la cosecha. Que la cosecha no se tiene que podrir, ni se tiene que echar a perder. Aunque sabemos que en la cosecha nos puede venir cizaña, porque la Biblia dice que también la cizaña se nos va a mezclar con el trigo. Pero no es normal que una iglesia pierda la gente cuando le llega. Oye, no es normal. Dios desea que si te envía 100 personas, se pierda solo el único Judas que venga, ¿verdad? pero todos no. Dios desea que la cosecha que nos venga sea preservada, sea cuidada, sea nutrida y sea enviada. Porque ya una vez que nosotros logremos tener la madurez y la capacidad de mantener la cosecha en nuestra iglesia, entonces Dios va a abrir más la mente del pastor para crear nuevos apartamentos en el servicio. Amén. Y lo necesitamos urgentemente, que crezca la iglesia. No estoy hablando solo de la iglesia local, me refiero en todo el mundo. Es necesario que la iglesia crezca, que crezca y crezca y crezca. ¿Para qué? Para que el pastor siempre tenga liderazgo disponible, tenga gente para enviar, tenga gente para ministrar, tenga gente para aconsejar, tenga gente para todo aspecto. Ahora, lo difícil es cuando usted no avanza y se mantiene estancado. Y ese es el espíritu de la frialdad, el espíritu del temor. Esas cosas en la iglesia no permiten que la iglesia crezca. Temor a que no tengo tiempo para atender tantos problemas, tantas cosas, tanta gente. Y
aunque nos van a venir esos desafíos, hermanos, de que tenemos que sacar el mayor tiempo que podamos. Aquí en este país cuesta sacar el tiempo, pero si Dios va a prosperar la iglesia y la va a ampliar, la va a hacer crecer, digámosle a Dios esa fuerza, ese tiempo para poder nosotros dárselo a Él. Porque lo importante no es tanto la gran cantidad de tiempo, puede ser poca, pero que ese poquito de tiempo, si usted vino a cumplir con el propósito de Dios, aquí ese poquito que usted invirtió de tiempo va a servir para que esta obra siga creciendo y siga avanzando. Amén. La iglesia no fue establecida como una religión. Pablo dice que la iglesia es poder y potencia de Dios. Y eso no estamos hablando de que no nos vamos a meter a los asuntos de acciones o de los frutos del Espíritu Santo y todo eso, no. El Espíritu Santo ha capacitado y ha traído la iglesia para que la iglesia avance y crezca como Jesús lo ha ordenado, que dé fruto. Puede ser un fruto pequeño o un fruto muy grande, pero tiene que dar fruto. Jesús maldijo la higuera. ¿Por qué maldijo la higuera? Porque cuando fue a buscar fruto en ella, dice que no encontró nada. Y por eso la maldijo. Y la higuera se secó y nunca más volvió a dar fruto. Entonces Dios no quiere que nosotros seamos una iglesia estancada, que tengamos visión, que tengamos siempre el desafío de seguir creciendo. Y que si en la primer cosecha que nos vino, nos llegaron los 100 y no pudimos retenerlos, se nos fueron la mitad, porque va a ser, a veces no se puede retener toda la gente, ¿verdad? Alguna gente viene con el deseo de sentir lo mismo que sentían en sus lugares donde ellos se congregaban antes. Quieren que el pastor predique igual al pastor que ellos les predicó antes. Y vienen buscando un margen donde ellos se puedan sentir bien. Amén. Y todos queremos sentirnos bien en la iglesia donde vayamos. Queremos que nuestros hijos estén bien, que nuestra iglesia crezca, que nuestros hijos se desarrollen, que nuestra familia encuentre propósito en la iglesia. Amén. Todos queremos eso. Pero hay gente que viene buscando exactamente lo mismo. Y es bien difícil, ¿verdad? Es muy difícil esperar que nosotros le vamos a dar lo mismo que traía de su congregación anterior. Por eso las personas cuando llegan a un lugar tienen que venir abiertos y disponibles. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí en esta casa? Al lado del pastor Martín, al lado del pastor David. Allá las cosas eran así. Aquí las cosas son así. Pero Dios me ha traído acá. Y a la gente le cuesta entender eso, hermanos, cuando llega a un lugar. Y nosotros no sabemos cuál es la idea que Él trae. O cuál es la idea que Él se formó cuando nos miró en el Facebook. Porque cada persona que ha venido aquí primero nos conoció en línea. ¿Verdad? Cómo predica el pastor, cómo toca el Josué, cómo cantamos en la iglesia. Y ese perfil los atrae a venir. Amén. Pero después se ponen a descubrir y a ver cómo es nuestra forma de hacer nuestros cultos, de cuáles son nuestras doctrinas. Y empieza la gente. Y eso es lo muy común que va a pasar cada vez que venga un grupo de familias. Siempre. Pero si nuestro avivamiento, nuestro crecimiento es constante, gracias a Dios que el pastor ha establecido la escuela bíblica. La escuela bíblica es fundamental, hermanos, para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de la madurez. Porque el crecimiento de la iglesia tiene que ser generalizado en todos los aspectos.
No es que solo vamos a crecer en el evangelismo, no es que solo vamos a crecer en la oración, no es que solo vamos a crecer económicamente, no es que solo vamos a crecer en multitud de personas, no es que vamos a tener el más grande grupo de alabanza. Eso quiere decir que vamos a tener todas estas cosas en conjunto. No vamos a tener solo una cosa de esas, tenemos que tenerlas todas en conjunto, irlas agrupando hasta que Dios nos haga estar viviendo al 100%. Porque dice que nuestro fruto tiene que dar el 30, debe dar el 60, pero también debe dar el 100, que es una iglesia que ya se autosostiene, se autopromueve, envía evangelistas, envía misioneros, hace labor social. O sea, la iglesia está llamada a ser completa. Va a dar frutos al 30 y al 60, pero está llamada a un propósito, y es ser una iglesia que va en avance cada año. Y cada año tenemos que tener una nueva visión, porque la palabra de Dios dice que Él hace son nuevas cada mañana sus misericordias, y pide que la iglesia y nosotros vivamos cada día de aumento en aumento, no en retroceso, ni tampoco neutrales. Porque el punto neutral de un creyente o de una iglesia está próximo a llevarla a que se desintegre por completo. Porque un punto neutral es un punto sin avanzar. Amén. Usted tiene el carro en neutral, no avanza para ningún lado, al menos que le meta cambio. Si le pone cambio, entonces comienza a caminar. Pero si mantiene la iglesia estática, sin proyectos, sin visión, sin un proyecto para los jóvenes, sin un proyecto para los hombres, sin un proyecto para nada, sino que solo se mantiene de culto en culto, en culto, en culto, en culto. Ese es un ambiente de distracción nada más, de entretenimiento. Pero Dios ha llamado a la iglesia para que la iglesia dé frutos, de alcance, que alcance las almas. Dice que id y predicar el evangelio a toda criatura. Y aunque no podemos hacerlo en todo el mundo, aunque lo hacemos a través del Facebook, del WhatsApp, de muchos medios del internet, pero Dios quiere que nosotros impactemos nuestra ciudad. Y motivamos a los pastores a que se unan. Sabemos que es algo difícil, ¿va? No sé por qué, pero eso es difícil. Eso ha pasado en todos los países, hacer que los pastores se unan de verdad, ¿verdad? Sin diferencia de doctrinas y sin diferencia de nada, y se acerquen y proyecten el avivamiento que la ciudad necesita. Necesitamos un Billy Graham, necesitamos un G. Ávila, siempre estamos necesitando que se levante un hombre de Dios que ejerza esta visión de unir a los pastores y causar impacto en la ciudad. Lo deseamos, lo necesitamos, ¿verdad? Lo necesitamos porque la unión de los pastores es la que va a traer la mayor grande cosecha de este último tiempo. Satanás ha creado cercos para que los pastores no se unan. Pero el día que los pastores se unan y se unan de verdad, sin importar que sea de Asamblea de Dios, que sea de la iglesia de Dios, que sea de que sea del otro, eso solo es un nombre, hermano. Pero Cristo Jesús viene por una iglesia unida, que lo está esperando. Amén. Sin importar las cosas en las que, no vamos a decir en las que, porque hay doctrinas que algunas iglesias creen que definitivamente nosotros nunca vamos a formar parte, ¿verdad? Pero hay iglesias que la única barrera que nos divide es el nombre nada más. Pero de ahí creemos en Cristo. Creemos en el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Creemos en el Espíritu Santo, en su obra,
Entonces, si tenemos el mismo espíritu, ¿por qué no provocar que Dios nos una para que los pastores comiencen en este año a preparar la cosecha? Porque la cosecha no la va a preparar solo el hermano, el pastor. Dios va a llamar a todos los pastores para que traigan la cosecha. Y va a enviar a sus ángeles. La palabra del Señor dice que Él enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Y los pastores no dice que van a dar cuenta, pero dice que velan por estas almas como que se han de dar cuentas, ¿verdad? Y nosotros creemos que tenemos un buen pastor, un hombre que vela por sus ovejas, que es capaz de dejar las 99 e ir por una. Amén. Pero vamos a orar para que Dios también le dé el espíritu y el valor para promover esa unión pastoral, porque la necesitamos para el crecimiento y la preparación de esa cosecha que Dios va a venir a traer a esta tierra. Porque eso es así. Dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Por tanto, dice, orad al Señor de la mies para que envíe obreros. Amén. Para que envíe obreros conforme al espíritu de nuestros pastores que desean esa liberación, que desean ese crecimiento. Como dice el pastor, que en Charlotte sean impactados, que sean impactados aquí en Indian Lane, que en todas las ciudades, y yo pienso que con todo lo que ha estado pasando en este país, aunque hay temor de salir y de hacer tantas cosas, yo creo que Dios puede darnos la oportunidad de aprovechar este tiempo para crecer. David dijo, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Porque en medio de la angustia, de la desesperación de la gente, la iglesia puede usar el anzuelo para pescar. Amén. Y de esa pesca pueden venir más predicadores, pueden venir más músicos, pueden venir más pastores a este lugar. Amén. Para que reemplacen a los que van a salir. Amén. Porque hay quienes van a salir. No sabemos quiénes, tal vez el hermano Antonio, el hermano David, porque ya ellos andan saliendo, pues de repente Dios va a decir, ya apártenme apártenme a este para la obra del ministerio. Amén. Pero ¿estamos dispuestos o estamos neutrales? Neutrales y mal estacionados y nos va mal. Pero si estamos dispuestos, listos y con un ojo de águila para ver qué es lo que Dios quiere causar en estas ciudades. Porque todo esto que está pasando, no crea que a Dios lo tiene, Dios está allá como quien dice, sin saber qué hacer. No. La obra de Dios, Él la está preparando para su último levantamiento, su última cosecha. Y tal vez en este lugar Dios sabe lo que tiene para este lugar. Amén. Cuando yo vine por primera vez a esta iglesia, aquí, a esta casa, y empezamos con el pastor, yo siempre he sentido una presencia muy especial en este lugar. Dios tiene propósitos grandes para este lugar, ¿verdad? Y si pues no es que la iglesia va a permanecer aquí, pero Dios creo que va a traer algo especial para la iglesia americana también que está en este lugar. Este lugar tiene algo muy especial. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a parar. Hicimos la obra de venir aquí, trajimos ambiente, se salvaron algunas vidas, pero no nos vamos a detener. No sé qué más Dios va a poner en la mente y en el corazón del pastor para hacer este año y los años que vienen hasta que Cristo venga a levantarnos. ¿Y a dónde vamos a estar nosotros? ¿Dónde estará nuestro corazón en ese momento? ¿Está neutro? ¿Está caliente o está tibio?
ahí ni siquiera nos acerquemos porque vamos a ser expulsados. Pero no nos mantengamos neutros, hermanos. Hermano, ¿y cuándo era la iglesia? A ver, vamos a ver, por ahí va a llegar. Está neutro, no quiere avanzar. Amén. No queremos que la gente en este lugar se active completamente para crecer. Y a veces sabemos que el tiempo está apretado, pero hay veces hermanos que me acercan, quiero aprender a tocar. Y uno quisiera ser como tener varios espíritus, ¿verdad? O varios cuerpos mejor, porque el espíritu no se puede ver. Y estar aquí, y estar acá, y estar allá para poder hacer que no nos falte nada. Cuando la iglesia está en un constante crecimiento, no es escasa. Porque como Dios ve esa disposición en nosotros de crecer, Él va añadiendo las piezas esenciales. Amén. ¿Qué trae crecimiento y avivamiento a la iglesia? Primero, el amor y la unidad de los pastores trae avivamiento a las ciudades. Eso nadie lo va a discutir. Cuando estaban en el aposento alto, dice, estaban unánimes juntos. Y por eso vino la presencia de Dios y los llenó a todos y los capacitó para la nueva obra que la iglesia iba a comenzar. Porque había una unidad. Lo que hoy en este tiempo recibe la iglesia solo son rocíos. ¿Pero por qué? Porque hay una barrera de falta de unidad en el gremio pastoral que no permite que el crecimiento de la iglesia a nivel tanto local de la ciudad, digamos, pueda explotar. ¿Verdad? Cada país tiene sus formas. Sé que algunos es más fácil. Pero yo recuerdo de que, por ejemplo, en Honduras, cuando se trabajaba con la Asociación de Pastores, eso promovió un avivamiento muy grande, porque aunque al principio costó, exagerado, unir los pastores, no sé por qué será que cuesta, ¿verdad? Creo que cuesta más que unir a una pareja peleada. Y eso crea un gran impacto en que la iglesia no crezca. Porque se ha entrado en una religiosidad de quién tiene la mejor iglesia. Y se ha acercado de ahí. Y la iglesia crece solo en una forma piramidal, pero para una persona en sí. Un ministerio en sí. Recuerdo cuando el pastor Misael Argueñal empezó a desarrollar su ministerio internacional La Cosecha. Y sus eventos no se centralizaban solo localmente en lo que él quería lograr, sino que comenzó a involucrar a una gran cantidad de pastores. Yo creo que posiblemente como unos 100 o 200 pastores a nivel de todo San Pedro Sula. Y eso causó la mayor cantidad. Creo que somos la generación que hemos quedado de esos avivamientos. El reto de la iglesia de hoy es, ¿cuál es nuestro legado? ¿Con qué fuerza van a seguir nuestros hijos, nuestros nietos este evangelio, esta prosperidad, este crecimiento? Porque si nosotros nos hemos mantenido hasta aquí, es porque nuestros padres se pelaron las uñas, orando, evangelizando, campañas y causaron todo eso. Formación. Y somos el resultado de esta generación. Aún el pastor creo que es el resultado de esa generación que se levantó en los años 80 hasta nuestro tiempo. Amén. Ahora, el reto de nosotros es la generación de nosotros. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo creo que por eso el Señor va a adelantar porque no estoy diciendo que nuestra generación
no esté dañada, o esté dañada, no, sino que hay que hablar, hermanos, la verdad, pero nosotros los padres de hoy somos más alcahuetos que antes para impulsar la visión a los hijos de avanzar. Tal vez no lo vamos a decir, si ustedes no es así, ¿verdad? No es así, pues no lo acepte. Pero antes, yo recuerdo, aquí está mi mamá, que a los 8 años nos llevaba a la iglesia caminando. 5 colonias atravesábamos. 5 colonias de 10, 9 cuadras cada una para llegar a la iglesia caminando. Y había esa. Mi papá nos enseñó a respetar su hora de oración. Y normalmente, cuando nosotros llegábamos, así podíamos llegar como sea de andar jugando en la calle, si nosotros sabíamos que estaba orando en su cuarto, ¿verdad? Y entonces nos crecimos con eso, de la importancia de restarle respeto a todas las cosas del Señor. Nosotros estamos comprometidos a dejar a nuestros hijos ese legado. Amén. Que nuestros hijos continúen ese legado de evangelismo, de enseñanza y que no se aparten del Señor. Que no se aparten del Señor. Que vamos a volver al tiempo exactamente de volver a obtener una cosecha semejante. Creo que sí se puede, hermano. Primero empezando por ahí, quitando la frialdad, la neutralidad de que aquí estoy bien, estoy conforme con lo que tengo. Ya tengo 100 hermanos en la iglesia, ya con esto es suficiente. Y pues allá andan otros 2000 por ahí, pero mucho. Ya hasta aquí nomás. Amén. Porque es la realidad. Aquí habemos unos cuantos, pero Dios anda allá afuera observando quién más necesita llegar acá. Aunque nosotros estemos aquí, Dios está trabajando en el corazón del que nos va a visitar a este lugar, del que va a ver la página, va a decir, yo quiero estar en ese lugar. ¿Cómo estamos nosotros de preparados para recibir esos pececitos que van a llegar? Amén. Pueden venir anguilas, pirañas no, porque la piraña se come a los pescaditos ahí, va. Pero, ¿qué podía agarrar una red, hermano? ¿Alguna tortuga? No estamos diciendo que somos tortugas, va. No lo vamos a interpretar. Pero, ¿qué agarra una red cuando usted la tira? De varios tipos de peces. Pero dice la palabra del Señor que así es el reino de los cielos, semejante a una red. Y nosotros, le dijo a Pedro, hoy te haré pescador de hombres. Nosotros no vamos a pescar peces, pero vamos a pescar una gran variedad de caracteres, una gran variedad de genios, una gran variedad de sangres, de lenguas. Y en el caso del pastor le ha tocado una gran variedad de culturas. No es fácil mantener una iglesia en crecimiento cuando es una gran variedad de culturas. Porque imagínense, hermanos, que nos vengan 50 personas, pero se le ponen al lado suyo un cumbiero, ¿va? Un puntero ahí, y que quiere que Josué le toque una punta porque ese es el ritmo de él. Pero no lo podemos rechazar. Amén. Ese es como quien dice el dilema del crecimiento. Que el crecimiento no todo es parejo, no todo viene igual. Es como cuando vamos a un fardo de ropa usada y que nosotros queremos que todo sea bueno, pero nos dan variado. Y nos salen unos pantalones que nos cabemos unos 4. Y al final eso solo lo dejamos ahí rezagado para ver en qué nos va a servir. No estoy diciendo que vamos a dejar, la gente muchas veces queda así, pero es la realidad, hermanos. Porque Dios dice, y se aparta lo bueno y se pone a un lado.
y se aparta lo malo también. Y lo mismo va a hacer el Señor en el día final con las ovejas. Dice que él va a separar los cabros de las ovejas. Y lo mismo es con la cosecha. La cosecha viene toda en conjunto y luego es sacudida, estremecida hasta que se saca la semillita y se saca también la semilla adecuada para volver a sembrar. Amén. La iglesia es un semillero de gente transformada. Lo único que el Señor nos pide a nosotros es lo que dice en Romanos, y el pastor hablaba de eso. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que nos transformemos cada día, que transformemos nuestra mente a los nuevos cambios que se puedan dar. Que seamos tolerables. No es que vamos a ser otorgadores de algo malo, pero sí debemos ser tolerables a que esta familia que nos llegó viene de otra cultura, viene de otro país y que va a venir a aprender de nosotros, pero también nosotros vamos a aprender de ellos. El crecimiento se da de esa manera, para que no pase como pasa en muchos lugares. Miramos la iglesia que se llena, viene la gente contenta, pero no se puede acoplar. Es difícil, ¿verdad? Porque como a veces no podemos complacer a todo mundo. La iglesia no es un lugar de atracción como un concierto donde cante metal. No, o sea, la gente viene a la casa del Señor para que el Señor la transforme, la cambie y la ponga en este lugar a hacer la labor por la cual fue escogido. Y vamos a encontrar gente que no se va a quedar solo por el hecho de que no me gusta cómo canta el hermano Abisai. Sencillamente, ya, y se va a ir. Amén. Porque es muy natural. Pero Dios siempre nos va a estar impulsando a que no nos detengamos. Porque dice, yo soy la vid verdadera. Y esa es la importancia, que el crecimiento debe emanar de la visión que Cristo nos ha dejado. Y mi Padre labrador, todo aquel que en mí no lleve fruto, ese iba a estar neutro, sin avanzar. Pero todo el que dé fruto, Él lo va a limpiar. Él lo va a limpiar más. Lo va a limpiar más. Y cuando de repente el pastor va a ver, hoy sí se me quedó fulano. Miraba que no se me iba a quedar, pero se quedó. Esta familia se quedó. Los miraba ahí que ya se me iban a ir, pero se quedaron. Y el crecimiento va y va. Y el Instituto Bíblico ahora es una gran herramienta para que los nuevos convertidos también reciben discipulado con el pastor David, o puede ser un discipulado por el hermano Antonio. Cualquiera pues de nosotros puede comenzar ahora a promoverse para seguir creciendo. Y luego, ¿qué pasa cuando una iglesia crece? Como ya no hay escasez, todo está suplido. Y esa es la bendición del crecimiento. Por eso no hay que tener miedo. ¿Verdad? Porque a veces puede venir miedo. No, estamos así, estamos bien, hermano. No me esté llamando la carga, por favor. Si ya no aguanto este poquito que me llama hasta las 12 de la noche y ya habiendo unos 500. Pero ¿qué pasa cuando ya hay 500? Entonces se toman los consejos del suegro de Moisés. Amén. Se delega personas, se delegan líderes para que aconsejen, para que enseñen, para que el trabajo del pastor se descargue. Pero el crecimiento no es ningún pretexto para decir ahora me viene más trabajo a mí, a menos que el pastor quiera quedarse él solo con ese gran trabajo. Pero Dios le ha preparado ahora más pastores para que le ayuden. Entonces no le tengamos miedo al crecimiento. No le tengamos miedo, digámosle, Señor, envíanos crecimiento.
¿Cuánto estamos preparados, hermano? Que Dios nos envíe más gente. Amén. Que Dios nos envíe más jóvenes. Los necesitamos urgentemente. Bueno, aunque hay adultos que también pueden aprender a cantar y pueden aprender a tocar un instrumento y pueden aprender muchas cosas. Sabemos que ya cuando vamos aumentando en edad, nos cuesta, se nos endurecen los dedos, se nos endurecen la lengua, otras cosas. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Imagínense toda la gente que necesitamos en el sonido. Toda la gente que necesitamos en la música. Solo en la música necesitamos unas 20 personas. Sí, hermano. En el sonido por ahí también, ¿verdad? Entonces, debemos orar por obreros. Debemos orar porque Dios envíe más crecimiento. Claro que sí. Amén. Y dispongámonos, porque yo creo que es el tiempo. Es el tiempo para que nosotros no nos estanquemos y rompamos esas barreras. Yo oro al Señor para que el pastor se le abra la visión, y que Él sea ese pionero que necesitamos en Charlotte y en todo Sur Carolina, que una a los pastores y que estas iglesias crezcan. Amén. Porque la gente sufre, hermano. La gente sufre. Y nosotros aquí, yo me alegro y le doy gracias particularmente al hermano Antonio, porque ha sido una pieza clave para que yo me pueda establecer. Amén. La estabilidad es tan importante, no solo la estabilidad económica, la estabilidad espiritual, pero cómo afecta si uno está mal económicamente también la vida espiritual. Amén. Y cuando encontramos el trabajo que tenemos ahora, nos ha traído estabilidad, nos ha traído salud. He podido solventar los problemas familiares. Y ahora digo yo, qué bien, estoy en una iglesia sana, una iglesia saludable, ¿verdad? No llevo cargas a mi casa, solo llevo paz. Y cada vez vemos que la iglesia es una iglesia que Dios tiene un propósito grande. Amén. Pero le tenemos temor al crecimiento. Le tenemos temor a la variedad que nos pueda venir. ¿Verdad? A veces le tenemos temor a eso de que se va a permanecer, aunque quiero que se quede, pero lo va a hacer o no. Porque ya hemos visto, y creo que lo hemos visto, ¿verdad? El año pasado llegaron bastantes familias, algunas se quedaron, otras no. Sabemos sus propósitos o sus planes, por qué no se quedaron, porque tenían otros pensamientos. Pero pidámosle a Dios que de este año en adelante, cada familia que llegue a este lugar encuentre un lugar y encuentre un anzuelo que no se le zafe. Amén. Que si usted lo pesca, que lo tenga ahí en esa atarraya o que lo tenga en ese cordel ahí, que no se le suelte. Sea un tiburón o lo que sea. Amén. Que no se vaya, porque necesitamos gente que quede estable en la iglesia. Que diga, aquí estoy, hermano, y no estoy neutral, estoy ya con cambio. Amén. Solo para que arranquemos. Estoy en directo para que arranquemos. Y sé que para algunos que somos inmigrantes aquí es bien difícil hacer algunas cosas, pero que Dios sepa que usted tiene ese espíritu de disponibilidad. Que Dios sepa que usted tiene ese espíritu de disponibilidad para ir a la cárcel, si el pastor lo llama a cualquier hora y usted tiene quien cubra ese compromiso material que usted tiene, usted diga, yo dejo a esta persona aquí y yo voy con el pastor. Yo voy con el líder de hombres, yo voy con el, ¿verdad?
Dios quiere eso, ya quiere gente en avance, avanzando en el propósito de Él en todas las áreas. Y oremos al Señor para que no nos falte nada, hermanos. Amén. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrará los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.